Muchas gracias, gracias Paula. Y muchas gracias por su presencia. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Ahora con Marisol cerramos el primer día y hoy día cerramos el segundo. Hemos estos 2 días conversado sobre IA, transformación, relaciones, profesiones, decisiones, responsabilidades. em, y sí, muchas preguntas. Yo sí quisiera hacerles notar algo que veo muchas veces en el fútbol, que por lo menos desde algunos países, más bien latinos, ¿no? Cuando el equipo pierde, justifica la derrota diciendo, bueno, jugábamos de visita, el árbitro era no tan probo, el público nos gritaba, eh, y muchas disculpas. Y en sí no se reconoce la parte positiva. Y yo he escuchado durante estos 2 días cómo los humanos somos diferentes y mejores a la inteligencia artificial. Pero nadie levantó la voz diciendo todas las cosas que nosotros no tenemos y tal vez nunca tengamos por ahora biológicamente en una velocidad rápida, eh, elementos y variables que inteligencia artificial sí tiene. Entonces, es como un justificar nuestra existencia futura. Da a mi entender que estamos desesperados por encontrar nuestro lugar, viendo cómo esta herramienta puede ser avasalladora. Y nadie dice, sí, y en 5 años, bueno, no sé lo que va a pasar. Y yo le podría decir que tal vez, si sé, no sé si en 5 o en 10, pero vamos a tener elementos, o como quieran llamarlos, humanoides, que van a ser superiores a nosotros, con mucha certeza. Y con esa perspectiva, creo que es el momento de prepararnos, así como hoy en día ya nos encontramos con gente que es más dotada en muchas áreas y otras menos. Bueno, a cómo vamos a relacionarnos con eso. Así que el tema que nos convoca ahora tiene que ver con aprendizaje, ¿sí? Y, y nos obliga a preguntarnos cómo necesitaremos nosotros desarrollarnos en este marco de aprendizaje. ¿Qué va a ser aprender, crear, liderar? Asumiendo esa premisa que no sé si ustedes la consideran o no, pero yo veo que falta la respuesta del cuándo, no de qué ni cómo, porque las direcciones ya están tomadas. Entonces quisiera preguntarles primero a Heriberto, no sé, o a Marisol. Yo sé que Heriberto es muy caballero, así que probablemente se lo va a pasar a Marisol. Cuando la IA puede entregar información específica y nos explica y responde en segundos, ¿qué va a ser realmente para nosotros aprender? ¿Qué significa eso? Bueno, hoy día eso ya es así. En definitiva, y lo hemos conversado durante estos 2 días respecto de que la información ya está al alcance de nosotros inmediata a través de la inteligencia artificial ya y gratuita también. No hay excusa para no saber cosas distintas si es que no queremos. El punto es aprender a aprender pudiera ser un diferenciador o un factor más humano aún, porque como decía, la información está al alcance hoy día de un prompt. Yo escribo algo, pido y lo obtengo. El punto es, ¿qué escribo? ¿Cómo lo escribo? ¿Qué cosas le voy a solicitar a la IA que me ayude a aprender o a conocer? Y esa ventaja hoy día es lo que nos puede ayudar incluso a la IA a potenciar más, que tiene que ver con nuestra competencia lingüística o la estructura narrativa que nosotros utilicemos al escribir ese prompt. Entonces, aprender con toda la información que tenemos, pudiéramos decir inclusive que está relacionado con los resultados, o tal vez no, porque en definitiva, ¿cómo yo sé aún si ese resultado es el correcto? Y bueno, y ahí podemos entrar a, a discutir o a una conversación mucho más dialéctica respecto de qué es lo que es la verdad y qué es lo que no.
Entonces creo que a aprender debiese mantener en nosotros algo que no sé si la IA hoy día puede entregar, que es la curiosidad. Una curiosidad sostenida de seguir aprendiendo, porque en definitiva tú puedes programar a Claude que haga tus tareas, puedes programar, pero esa programación la haces tú, o es curiosidad de la IA de aprender a cómo yo puedo entonces a analizar tus datos. Creo que eso todavía está en nosotros y que sí tal vez el día de mañana se pueda programar. También es un buen punto. Y Heriberto, ¿qué capacidades permiten que una persona continúe aprendiendo y reinventándose ahora que va a existir la IA a lo largo de la vida? Desde mi punto de vista, una de las capacidades que son esenciales y que debemos desarrollar es el discernimiento, porque con la cantidad de información que vamos a tener que desarrollar un estilo de qué debo hacer. Tenemos que, toda esta información, como comentaba Marisol, que estamos recibiendo cuando entregamos un prompt, debemos transformarla en decisiones, porque de la experiencia que yo he tenido hasta ahora con el uso de la inteligencia artificial, es que, claro, yo ingreso información, solicito información, recibo información, pero yo soy el que tengo que decidir. Ahora, ¿cómo voy a decidir? Va a estar relacionado con la experiencia, va a haber una relación de los valores y éticas, como estábamos hace un rato también abordando. Depende del contexto en el que yo estoy posicionado y van a haber algunas situaciones súper relevantes e importantes como es el propósito, el objetivo por el cual yo estoy. Por lo tanto, ¿cómo nosotros vamos a manejar esta información? El discernimiento para mí se hace una capacidad fundamental. Esto también está unido con el pensamiento crítico, que si es bien esta forma cognitiva de inteligencia artificial, que es diferente a la humana, pasa por un pensamiento crítico donde nos preguntamos, ¿es correcto lo que estoy recibiendo? ¿Es útil? Ahora, también, ¿qué evidencia existe? Porque sabemos que hay mucha alucinación en la información. Yo he llegado en mi experiencia durante este tiempo, estos años que he estado relacionado con IA en distintos ámbitos, ya sea en el ámbito del coaching, el ámbito personal, el ámbito de consultoría, de poder también, de alguna manera yo he sido un promotor de esto, pero más al nivel de, por mi background de investigación y desarrollo, más al nivel de una herramienta tecnológica para acelerar. Porque aquí hay un concepto súper importante que hoy día nos aventaja la inteligencia artificial, que tiene que ver con la rapidez con la cual yo obtengo resultados. Probablemente yo soy capaz de obtener los mismos resultados en un tiempo bastante más extenso. Por lo tanto, es súper importante estas competencias que menciono, aparte de lo que dijo Marisol, que era aprender a aprender, que creo que va a ser una habilidad y que además está relacionada con el reinventarse continuamente, porque hoy día todos hablamos que este es el nivel que estamos hablando. Hoy día estamos hablando acerca de una realidad de desarrollo que, si miramos en los últimos 2 años, ha sido tremendamente acelerado. No sabemos qué va a pasar en un año más o en 2 años más. Y eso nos lleva a otro punto que es súper importante, como una capacidad que debemos desarrollar para posteriormente ponerla como una competencia, que es la adaptabilidad. Cambiar más rápido que cambia la tecnología, porque de alguna manera nosotros estamos alimentando la máquina, nosotros estamos posicionando la herramienta, por lo tanto, vamos a un punto más adelante. Indudablemente que en velocidad de retroalimentación nos supera, pero tenemos que tener un proceso de adaptabilidad. Y todo esto
Y si pensamos en cada uno de los puntos que hemos revisado, eh, ¿dónde nos toca? En nuestra inteligencia emocional, porque hay un aspecto que no debemos nunca separarnos, que es el tema de la inteligencia emocional. Comprender a las personas, generar confianza, escuchar, empatizar, van a ser de alguna manera características que no va a ser difícil que a hoy día sean de alguna manera abordadas o superadas por la inteligencia emocional. Para mí, sigo como en una conclusión de todo lo que he escuchado durante estos 2 días. IA hoy día es una herramienta. Es poderosa, pero es una herramienta. Y nosotros tenemos la capacidad en nuestra triada, que también se comentó recién, que para mí es cuerpo, alma y espíritu. O sea, que eso va a ser algo que va a ser muy difícil, que de alguna manera al día de hoy podamos ser igualados, ni siquiera superados, igualados. Así que ese es lo que podría comentar al respecto. Súper, súper. Sí, y tengo una postura que al día de hoy no sé cuánto puede durar. Bajo esa premisa me gusta proyectar una temporalidad que es dudosa en cuanto a la afirmación de cuándo. El cuándo queda en suspenso. Sí, Chris Bolívar nos habló de metacognición. Me parece que es una habilidad muy interesante en el aprendizaje que también podría ser entrenada. La curiosidad sostenida, sí, y el aprender a aprender, como dice Marisol. Y hay algo que ayer mencionó Horacio en una pregunta, cómo la filosofía entraba en esto. Y, y creo que entra en la revisión de los supuestos. Por ejemplo, Chris usaba mucho budismo como referencia base de lo que ella presentaba. Pero podría haber sido catolicismo, cristianismo, judaísmo, el islam, y cada una de esas son un conjunto de supuestos con causas, efectos y creencias y valores. Entonces, ¿qué pasa con esa revisión de supuestos en términos de eh, comprensión? Así como, por ejemplo, hay sociedades que aún existen en Asia donde el amor es secundario y prima primero las habilidades que pudieran tener ambas parejas, los recursos financieros, etcétera. Y se hacen casamientos así. Entonces, ¿por qué considerar el amor como una variable humana cuando hay otras? Serían, en la India serían menos humanos, eh, porque se casan de otra manera. O sea, no sé, son muchas preguntas que me podría hacer. Em, y ahí viene otra pregunta para ustedes. ¿Existe el riesgo de que la inteligencia artificial nos permita saber más, pero comprender menos realmente? como humanos comprender. Sí, o sea, como que yo lo he visto en niños que no Ah, tienen ningún problema de hacer operaciones matemáticas claro. y tienen los resultados, pero no entienden qué es eso, no comprenden qué es 5 veces 8. Lo usan, lo saben, pueden memorizar las tablas, pero no ven el proceso conceptualmente. ¿O La será pregunta es como, importante? ¿se ve como un riesgo eso, Juan? ¿Será que va a pasar eso? O sea, como que nosotros vamos a sobrellevar más la información como algo natural, así como que llega, pero no es necesario entenderla. Yo creo que eso está pasando actualmente, Paul, hoy en día, Ujú. no es como lo que vaya a suceder, creo que ya sucede y he leído varios, igual en redes sociales y he consultado también respecto de generaciones hoy día de jóvenes que están, por ejemplo, estudiando en la universidad o en el colegio y que aprueban las asignaturas en función de la IA. Entonces Ya, hay varios memes, por ejemplo, que dicen prepárense para los nuevos médicos o los nuevos profesionales que en realidad no saben nada. Eh, ya, o hacen comentarios como, por ejemplo, eh, a la edad nuestra o mía, por decirla, nosotros no tuvimos IA y sí tenemos entonces la experiencia y el ensayo y error. Eh,
Entonces creo que eso ya sucede hoy día y tiene mucho que ver con la cultura y tiene que ver con la enseñanza que se le dan a estas personas, por ejemplo. Claro, Va a haber una diferenciación grande y se van a generar también brechas entre aquellos que dependen de la IA y aquellos que pueden salir adelante pensando mejor, en que utilizan la IA en claro, su propio beneficio. Entonces, el punto ahora no va a ser si sabes o no, sino que va a ser si sabes preguntar y qué cosa cuestionar. Porque yo puedo decir que yo sé programar, porque agarro un prompt y hago una página web, pero no lo hago yo. O sí, no sé. es una buena Entonces, pregunta. es una súper buena pregunta, o lo que conversábamos también respecto de las experiencias y te sacas una fotografía y realmente estuviste ahí o es una IA donde tú estuviste. Entonces, Claro, creo que eso va a pasar, creo que va a haber una brecha en personas que eh, se van a quedar en no pensar por comodidad, por facilidad, por velocidad también, porque en eso no podemos competir con la IA, en velocidad de proceso, en velocidad de conexión, en cantidad de información que puede almacenar, no hay competencia. O sea, no. Eh, versus humano versus máquina. Eh, pero se van a generar estas brechas como por ejemplo también en los trabajos. Esa es mi percepción. Todo lo que sea mecanizado, operativo, va a poder ser automatizado. Entonces quienes eh, pretendan que no va a ser así, eh, bueno, no lo sé. Depende de la decisión de cada Eh, uno, como dice Heriberto también. Y en la decisión que tomamos también está la responsabilidad. Marisol, desde que me gradué como ingeniero electrónico y no trabajo tanto como en eso, pero uso mucho la información, existía la falacia de que la tecnología iba a llegar y te iba a dejar más tiempo. Entonces tú ya no ibas a usar el telex ni el fax porque ibas a tener correos, ibas a tener Word y spreadsheets y ya no hacían los cálculos a mano. Y después teníamos redes, internet y todo, y cada vez iba a sobrar más tiempo para tu vida. Y ahí venimos a preguntarnos, ¿pasó eso? Y O en luego, realidad en el lapso de tiempo que tú tienes como horas de trabajo, sea cual sea tu trabajo, llenas con más actividad porque ganas menos. Entonces haces más, ganas menos y cada vez ganas menos y tienes que hacer más para mantener un mismo status quo claro. vivendi. ¿No será que va a ser igual, que vamos a hacer más para ganar lo mismo o un poco más? ¿Qué dicen? ¿Qué dices, Heriberto? El ser humano tiene, nosotros tenemos 24 horas, de acuerdo a nuestro ciclo de rotación. Y el ser humano siempre se las arregla para estar ocupado la mayor cantidad de tiempo, aparte de lo que deja para dormir. Y en este sentido, partimos con una idea de que la IA iba a hacer trabajo y que nosotros íbamos a tener más tiempo para dedicarnos a hacer cosas lúdicas o lo que sea. Pero la verdad es que esto ha generado situaciones que el tiempo de dedicación sigue siendo el mismo. Y ayer lo escuchábamos en uno de los ejemplos que muchas veces nosotros generamos información y resulta que después tenemos que revisarla. Y al revisarla, terminamos ocupando un tiempo equivalente al trabajo de que podríamos haberlo hecho de forma manual. Por eso es súper importante cuando nosotros usemos la IA, usemos en algo que sea realmente de nuestra competencia y de nuestro conocimiento. Yo creo que ahí Mm, va a tener un valor agregado, porque si nosotros empezamos a meternos en un campo de áreas en las que no dominamos, en las que conocemos, vamos a empezar a recibir información, así como tú comentas, Paul, de mucha información de la cual no vamos a poder manejarla y al final muchas veces vamos a creerla y la vamos a transmitir como que fuera cierto. Y la verdad es que mm, vamos a llevar un montón de basura de por medio.
Por lo tanto, la IA hay que tener mucha la precaución de que cuando yo me meta en ella, tiene que ser un campo que yo puedo dominar, puedo de alguna manera manejar, porque si no, vamos a transformarnos en un canal, vamos a transformarnos en una antena repetidora. Y yo me imagino una antena repetidora en la cual yo recibo la información, repito lo que llegó a mí hacia el entorno, el contexto, el equipo, los que trabajamos con personas, etcétera. Y eso es un peligro. Eso es un peligro. Por lo tanto, es aquí donde realmente las capacidades humanas toman mucha relevancia, en la que nosotros podemos tener, y vuelvo dentro de las competencias importante y capacidad, el discernimiento. O sea, nosotros tenemos que estar siempre en un proceso de discernimiento de lo que estamos recibiendo, de lo que estamos colocando y de cómo lo estamos utilizando. Es un proceso tautológico, porque para poder tener discernimiento tienes que tener probado un pensamiento crítico y no necesariamente ese está establecido. O sea, todos creemos que discernimos, pero ahí viene, ¿es el discernimiento el adecuado como contexto, proceso y relación transformacional en ese momento? ¿O estás discerniendo una cosa que tú crees que es buena, pero no? Ese es un punto. El segundo es que cuando tú dices, IA nos entrega cosas equivocadas, y yo quiero mostrar otro ángulo nomás. ¿Cuántas veces tú en tu vida laboral, porque a mí me ha pasado también, no sé si a ti sí, te ha tocado tener que rehacer trabajos hechos por malos humanos profesionales que nos engañaron con mala información y uno creía que era buena también? ¿Cuántas veces? Entonces, y ahí viene, fuimos nosotros que se los explicamos mal a ese humano que lo estoy etiquetando mal, o realmente fue mal contratado, incluso es como tenía la mala herramienta. Ya vamos a darle espacio a ustedes, ¿ah? Con las manos, porque los veo saltar. Entonces, en esta dialéctica estructurada, nuevamente percibo una necesidad de estar por arriba, o sea, como que vamos a seguir existiendo, no vamos a desaparecer. Pero es una premisa que em, yo creo que es perdedora, porque nos van a superar. La pregunta es cómo nos adaptamos a esa superación. Y un amigo mío dijo, es muy fácil, lo desenchufas. Bueno, es como bien extremo, ¿no? Em, pero siempre va a estar esa prerrogativa. El tema creo que central es que tú mismo lo mencionaste y ayer se habló, era de esa adaptabilidad cognitiva para desarrollar cosas que hoy día no nos son tan necesarias porque las hacemos. A ver, y si vamos al proceso de aprendizaje del liderazgo, porque hoy día el líder ya no es el líder que sabe. De hecho, tenemos cercanos líderes que más al norte, sí, ¿ah? Siempre es más al norte lo que pasa. Líderes que no saben mucho, que confunden. La otra vez escuché a uno de estos líderes del norte hablar de países que estaban en Europa creyendo que estaban en África. Me sorprendió, o sea, yo soy bastante ignorante, pero no soy presidente de ningún país importante. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a necesitar un líder en este mundo donde la información eh, es de un valor muy bajo, vale $20 mensuales para tener una buena IA, como decía Rodrigo ayer, donde los contextos de automatización son cada vez más presentes? Y yo le pondría una pitada de problemas sociales, junto con problemas social-emocionales. O sea, veo una convolución social que tiene que pasar como en todas las épocas de los GPTs, de las tecnologías de propósito general. ¿Cómo ven este líder ustedes? Ya sea en la organización, en la familia, con sí mismo, en todas partes.
Eh, Mira, Marisol, o Paul, tú. oh, Ya, dale. eh, mira, Paul, hace algunas semanas tuve la posibilidad de poder estar en la Sagrada Familia, de poder entrar a la Sagrada Familia en Barcelona, y fue una experiencia extraordinaria. Bueno, primero, indudablemente, desde que uno está en el exterior, va viendo cómo se cuenta la historia de una manera muy especial, con un arquitecto que fue muy adelantado para la época. Y cuando estás adentro, fui al museo y me encuentro con una cita que me pegó muy profundamente y de Gaudí, y que decía, primero el amor, segundo la técnica. Y eso me hizo reflexionar mucho con respecto al liderazgo, a Ujú. lo que tú estabas comentando, que uno realmente en esta época tiene que enfocarse en el amor dado en un término general, o sea, en lo humano, en crear vínculos, en poder formar equipos colaborativos, en construir confianza, que muchas veces la máquina puede que nos lleva en sentido contrario. Y un buen líder va a tener que estar enfocado en desarrollar personas, dirigirlas, por supuesto que manejando todo lo que es la herramienta que es la IA. O sea, vamos a tener que, como líder, irnos preparando, porque además, lo que mencionábamos recién, vamos a recibir una nueva generación de personas que van a crecer con IA como algo normal. Porque nosotros, Mm. si nos preguntamos, muchas veces lo que ha ocurrido es que para nosotros nos sorprenden muchas cosas, porque venimos con una historia completamente diferente. Pero los jóvenes, los que están saliendo del colegio, los que están yendo a la universidad, para ellos la IA ni siquiera les va a provocar una cierta incomodidad, por así decirlo, o un cuestionamiento de lo que nosotros hemos conversado durante estos 2 días. Va a ser va a ser parte de su vida, va a ser parte de lo que ellos aprendieron y cómo lo a usar. Por lo tanto, el foco que van a tener esas personas va a ser en una dirección, y nosotros como líderes y los futuros líderes vamos a tener que prepararnos a trabajar con personas con esta cultura, que es un poco diferente a las que, a las que nosotros tenemos por la formación y por la historia, y eso va a exigir en poder, de alguna manera, guiar, orientar, crear vínculos, confianza, enseñar qué es lo que es un equipo, enseñar lo que es una colaboración. Hoy día los jóvenes, les es difícil trabajar en colaboración, son todos Mm. individualistas. Cada uno está Sí. con su smartphone, es muy difícil. Entonces, el gran desafío que yo veo en este liderazgo nuevo, de esta nueva era, es eso: enfocarnos en lo humano, en las personas, en crear, en generar este ambiente humano, que en definitiva nos va a llevar a tomar las decisiones. Porque vamos a Mm. tener la información, vamos a tener el conocimiento, vamos a tener mucho aprendizaje, pero a la larga, en cualquier institución, en la familia, como papá, como padres, tenemos que tomar decisiones. En el matrimonio tenemos que tomar decisiones. Como líder o jefatura tenemos que tomar decisiones. Entonces, ese manejo de toma de decisiones va a ser súper importante. La información va a estar, el conocimiento va a estar, pero tenemos que aprender a eso. Súper. Complementando lo que tú dices, me gustaría solamente traer a la presencia de que cuando se habla de liderazgo y nosotros tenemos una cultura muy woke, muy de una visión humanista, por la propia aproximación que tenemos. Pero no es el liderazgo que yo encuentro en la banca, por ejemplo, donde si tengo que hacer team coaching con un directorio, olvídate que vayan a hablar de budismo, de sufrimiento. No, no van a hablar de eso. Entonces, y en el mundo de la política, que es encarnizado también, tampoco. Entonces, creo que es bueno que empecemos a considerar cómo podemos manejar nuestra forma de ver el mundo, que la comparto, pero tengo mucha conciencia sobre el otro lado que no la comparte. Entonces, ¿cómo podemos influir
de alguna manera razonable, haciendo un buen rapport, por supuesto, pero con esa conciencia de que no hablamos el mismo idioma y por eso el planeta está en gran parte dividido en dos tipos de estructuras de pensamiento muy polares y nosotros tenemos una granulidad enorme. Marisol, para terminar. Sí, yo veo hoy día lo que tú planteas, Paul, y lo que dice Heriberto, que tiene que ver con un propósito y un resultado. Si buscamos un líder, bueno, podemos hablar sobre qué tipo de líder quiere ser, qué tipo de líder se necesita, y tú planteaste también distintos tipos de liderazgo, organizacional, político, familiar, de pareja, incluso de uno mismo. Pero para Mm, poder reconocernos o reconocer un líder tiene que haber un propósito, tiene que haber un resultado y para eso tiene que haber conciencia de saber lo que yo quiero y cómo voy a poder tomar esa conciencia, cómo yo voy a reconocer que es realmente el camino hacia donde yo quiero ir. Y desde ahí lo tomo desde las distintas perspectivas que tenemos y que nos estamos perdiendo al no hacer preguntas correctas para poder explorar los distintos sistemas o distintas culturas, como dices tú, hay valores distintos, hay entornos distintos, donde estamos nosotros ubicados respecto de ese propósito que queremos conseguir, que es lo que vemos mucho también en mentoring, cuando ayudamos a nuestros mentees a reconocer y tomar conciencia de dónde estás tú respecto de la meta que tú te propones o quién quieres tú ser. Y la inteligencia artificial nos puede ayudar en eso respecto de poder conectar esa gran cantidad de variables que no manejamos necesariamente. Tener, por supuesto, esta curiosidad que yo les mencionaba de aprender y de querer saber más. Y para eso yo le pregunto a la IA, ¿cuál es el desarrollo cultural respecto de esta posición? Busca información respecto de esta otra posición. Puedo aplicar modelos. Entonces, como suponiendo que yo ya tengo claridad de cuál es la meta o el propósito de mi tipo de liderazgo o lo que yo quiero liderar, utilizo la inteligencia artificial entonces para poder abarcar la mayor cantidad de variables que yo pueda captar aquello que no sé inclusive y que no domino tampoco, poder aprenderlo desde ahí y como decía Heriberto igual y que me parece súper interesante es la decisión. Finalmente eso la toma el humano porque la inteligencia artificial nos va a dar información, nos va a dar estadísticas, resultados, pero no se va a hacer cargo de esos resultados. Nosotros nos vamos a hacer cargo de eso. Es nuestra responsabilidad como humanos cómo utilizamos eso. Y esa responsabilidad hoy día nosotros tenemos la ventaja del conocimiento y de querer aprender. Y creo que también el desafío como seres humanos de estar constantemente preparando nuestra mente, expandiendo lo que el pensamiento, generar distintas perspectivas y poder aprender entonces a hacer preguntas correctas, como yo decía, para nosotros, por supuesto, y para el entorno y el resultado que queremos tener. Eso me opinión. súper. Bueno, muchas gracias, Heriberto, muchas gracias, Marisol, y abrimos